Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14. En esta mañana vamos a continuar nuestro estudio del libro de Apocalipsis en el capítulo 22, ya en la recta final de nuestro estudio expositivo del libro de Apocalipsis. Ha sido un gran reto, un gran privilegio, un gran aprendizaje hacer este recorrido detallado por el libro de Apocalipsis e ir extractando paso a paso las enseñanzas. De tal manera que ya nosotros como iglesia no le tenemos temor a Apocalipsis, ni tenemos tampoco ignorancia de todas las enseñanzas que hay en él, sino que tenemos bastante conocimiento, bastante responsabilidad y tenemos también bastante gratitud por este libro. Nosotros hemos tomado un eslogan que lo iniciamos desde el comienzo del libro, que es el eslogan que nos ha permitido mantener en tensión todas las verdades de Apocalipsis: Jesucristo, Cordero Vencedor. Ese es nuestro eslogan, ese es nuestro polo a tierra, es nuestra médula, para que podamos entender que la razón de ser de la Escritura, y de manera especial la razón de ser de Apocalipsis, es revelarnos a Jesucristo en sus eventos finales, jurídicos y victorioso como Redentor pleno y absoluto. El texto de esta mañana dice de la siguiente manera: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Es un texto corto, es un texto explicativo, es un texto que nos permite comprender verdades y es un texto bastante didáctico, que nos presenta una especie de secuencia o una especie de propósito o de método para que podamos entender. Bienaventurados. 7 veces en Apocalipsis aparece la palabra bienaventurados. Es una palabra común en Mateo, es una palabra común en los evangelios, en las enseñanzas de Cristo, y es una palabra o un término común en el profeta Isaías, que fueron los que más usaron este término en sus relatos o en sus profecías o en sus escritos. Algunos dicen que la palabra bienaventurados o que la expresión bienaventurados pudiera verse como una especie de género literario, es decir, como una especie de modelo de literatura que siempre tiene como encabezado o como punto de partida la palabra bienaventurados. Lo máximo que nosotros hemos podido estudiar de ese término es que bienaventurado significa feliz, dichoso, pleno, absoluto, completo o total, ¿cierto? Pero si pudiéramos verlo como una especie de género literario, pudiéramos decir que este género literario es exclusivo de la literatura cristiana, porque hay otros géneros que no son exclusivos, sino que son comunes y que se comparten en otro tipo de literatura, por ejemplo la poesía, la prosa, la épica u otro tipo de narrativa es común a otro tipo de literatura. Pero si nosotros estuviéramos de acuerdo con algunos estudiosos que dicen que la bienaventuranza es un género literario, tendríamos que afirmar que es un género exclusivo de las Sagradas Escrituras. Es decir, que solo las Sagradas Escrituras lo pudieran usar y que solo en la literatura canónica o en la palabra revelada se pudiera usar ese género que es bienaventurado. Y eso es un valor agregado a lo que queremos aprender en esta mañana. Entonces estaríamos aquí ante el cierre o ante el epílogo de este género literario que lo introdujo Isaías en la profecía y que luego Jesús lo retomó en los evangelios y que ahora Juan, que es el discípulo amado, seguidor de Jesús, lo va a usar en 7 oportunidades. Casi que pudiéramos ver toda una construcción estilística en Apocalipsis usando frecuentemente, hasta llegar a 7, la palabra bienaventurados, ¿sí? Casi que pudiéramos hacer un estudio analítico de Apocalipsis desde la perspectiva de la bienaventuranza. Y esto es interesantísimo para nosotros, especialmente cuando queremos estudiar las Escrituras. Pudiéramos tomar aparte solo las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis y hacer un estudio analítico progresivo de qué significa cada paso y cómo cada uno de esos detalles alimenta o enriquece o nutre la fe nuestra y también la revelación. Aquí estamos ante el epílogo, es decir, la última vez en toda la Escritura y en todo Apocalipsis que se va a usar este término bienaventurados. Ahora, ¿qué diferencia tiene o qué distingue este género literario de otros? Pues tiene varios distintivos. Uno de ellos es que este género literario o este estilo de narrativa parte de una verdad absoluta o parte de una premisa
fundante y es la premisa de que somos felices, plenos o dichosos en Cristo o en el Señor que nos ha revelado el Evangelio. La mayoría de los estilos literarios no tiene ese punto de partida. ¿Sí? Comienza a hacer narrativas o explicaciones o aproximaciones, pero si decimos que este es un género literario exclusivo del Evangelio, tendríamos que decir que tiene como característica establecer un punto de partida de felicidad, o de dicha, o de plenitud, o de esperanza, y eso ya lo hace totalmente distinto. Porque no da explicaciones o no tiene aproximaciones, sino que parte diciendo son o sois plenos o felices. Y yo creo que esa es una de las conclusiones o de la síntesis del Evangelio. El mundo a través de los siglos siempre ha buscado la felicidad y propone muchos métodos y muchas alternativas y muchas opciones para ser feliz. Y nos venden dosis de felicidad en los medios de comunicación, en todos los centros públicos, ¿sí? Los centros comerciales, los estadios, los teatros, los bares, ¿qué nos están ofreciendo? Píldoras, dosis de felicidad aparente. Pero el Evangelio no nos da dosis, el Evangelio nos da la plenitud y no nos da una utopía o una ilusión de felicidad o de placer, sino que nos da la esencia misma de la felicidad, nos da el mensaje real de la felicidad y nos da todo el propósito y el resultado de la felicidad. La pregunta es, ¿son ustedes felices? Si ustedes están en Cristo, la respuesta única es sí. Porque todos aquellos que están en Cristo son plenamente felices. Si nosotros dijéramos como cristianos que no somos felices, sino que somos desdichados o que somos miserables, la pregunta ¿es usted cristiano? ¿Ha nacido de nuevo? Porque si usted ha nacido de nuevo y ha regenerado, usted solo puede aceptar que es feliz, que tiene todo lo necesario para ser feliz, que tiene todo el conocimiento y los insumos para vivir y para disfrutar la felicidad que nos da el Evangelio. Si usted es cristiano de verdad y dice que no es feliz, estaríamos acusando a Cristo y estaríamos diciendo que el Evangelio no es seguro, que no es pleno, que no es absoluto y que no cumple el propósito. Por eso vuelvo y les pregunto, ¿son ustedes felices? Ahora, si vemos la felicidad del mundo, para el mundo felicidad es tener dinero. Para el mundo felicidad es tener salud. Para el mundo felicidad es tener amigos o tener los seres queridos vivos. Posiblemente no nos pasa a nosotros eso. Posiblemente no tenemos el dinero que el mundo propone para ser feliz, o la salud que el mundo indica para ser salud, o no tenemos nuestros seres queridos a nuestro alrededor. Pero aún así somos felices porque la felicidad del cristiano no depende de nada, ni de nadie, ni es mediada por ninguna circunstancia. La bienaventuranza del cristiano proviene del cielo. Por eso este estilo literario parte por una palabra absoluta y una verdad contundente. Felices o dichosos o plenos en el sentido del término, los que lloran o los que tienen hambre o los que son perseguidos, bienaventurados. Y ese es el título de nuestra enseñanza hoy. ¿Qué satisfacción? Porque la felicidad verdadera trae satisfacción, trae dicha, trae plenitud, no deja absolutamente nada pendiente. Las aparentes felicidades que el mundo da no traen satisfacción, traen gran vacío, ¿sí? Traen gran confusión y generan una gran dependencia, tanto así que las personas se vuelven adictas de esas pequeñas dosis semanales de placer, en el estadio, en un deporte, en los bares, en las drogas, en el sexo, en alguna cosa en la cual el hombre busque satisfacer su felicidad. Pero nosotros somos plenos. Por eso el título es ¿qué satisfacción? ¿Qué satisfacción qué? ¿Qué satisfacción? Lo que vamos a aprender hoy del texto que nos indica que somos por la gracia del Evangelio bienaventurados. Así que, amados hermanos, hoy vamos a hablar de la esperanza que nos da Jesucristo y de esa esperanza que implica responsabilidad activa de parte de nosotros. Porque en muchos contextos se ha pensado que la esperanza es una cosa que se nos viene del cielo, pero que no implica responsabilidad. Pero el texto de esta mañana va a involucrar o va a llamar activamente nuestra responsabilidad para que entendamos que Dios nos da la felicidad a través del Evangelio, pero que también apela responsablemente a nuestro deber o a nuestro compromiso.
Eso no significa 50-50. Eso no significa participación nuestra en la salvación. Eso lo que significa es que una vez somos regenerados, somos capacitados, llamados y equipados para que activamente testifiquemos y comprometidamente evidenciemos los compromisos y los deberes que por el Evangelio adquirimos en Cristo Jesús. El texto de esta mañana dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Y quisiera que leyéramos Efesios 5:27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es una determinación de Dios y determinación que Dios cumple a través de Jesucristo. Presentar o mantener o tener y cultivar una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga, sino que sea santa, justa y perfecta. Ese es un propósito absoluto del Evangelio que Cristo cumple a través de su obra redentora y a través del poder del Evangelio. Y es una obra que se va a cumplir. No es una obra que va a quedar inconclusa, no es un anhelo insatisfecho, sino que es un anhelo que plenamente va a ser cumplido porque el garante de ese anhelo y de ese propósito es Jesucristo. Es el responsable directo. Por eso vamos a estudiar en esta mañana ese texto. ¿Recuerdan cuál es el título? ¿Qué satisfacción? ¿Sí? ¿Qué satisfacción? Qué felicidad, qué plenitud tenemos ustedes y yo en Cristo por haber sido alcanzados por gracia. No tenemos dinero, no tenemos muchos bienes que el mundo dice que debiéramos tener para ser felices, pero tenemos la bienaventuranza. Tenemos el poder del Evangelio, tenemos la gracia obrando en nuestras conciencias y por eso Juan, en la conclusión de Apocalipsis, introduce esta verdad, bienaventurados. Primero, ¿qué es lo que le da satisfacción al creyente? 3 cosas. Según el texto que tenemos aquí. 3 verdades principales son motivo o son la fuente de la satisfacción. Si yo les preguntara a ustedes qué les da satisfacción humanamente, pues traeríamos una lista larga, ¿cierto?, de cosas que nos dan satisfacción. Una visita, un viaje, tener un regalo, recibir un beneficio, tener una ropa para estrenar, un logro académico. ¿Qué cosas les dan satisfacción? Ver nuestros hijos crecer, ver que tienen logros, recibir un hijo, un nieto. Todas esas cosas nos darían satisfacción en términos naturales o en términos de la vida temporal. Y no estamos diciendo que sean cosas malas. Todas esas son cosas buenas que Dios dispuso para la vida y que realmente nos dan gratitud y que debemos estar satisfechos, felices y agradecidos si tenemos salud o tenemos logros. Pero estamos hablando en la perspectiva eminentemente del Evangelio. Y desde esa perspectiva de la bienaventuranza o de la plenitud o de la satisfacción absoluta y eterna, ¿qué nos debe dar satisfacción a los creyentes? ¿O qué nos da satisfacción? Lo primero que el texto va a recordar aquí es un evento que tiene conexión directa con Génesis capítulo 3. Dice, los que lavan sus ropas. Y ese texto inmediatamente nos recuerda un episodio original en el Edén. Y es cuando Adán y Eva, después de un acto de rebeldía, de insubordinación deliberada y consciente a la voluntad de Dios, se vieron o se concibieron a sí mismos desnudos. Ellos estaban desnudos, Dios los hizo desnudos y los puso en el huerto desnudos, pero no tenían vergüenza, no tenían miedo, ni tenían temor. No se sentían humillados por esa condición, sino que se sentían tranquilos, cómodos. Sin embargo, dice la Biblia que cuando ellos desobedecieron, tuvieron miedo y se escondieron. Génesis capítulo 3. Y recuerdan cuando el Señor va y los visita o los llama desde el espacio, ahí en medio del huerto les pregunta, ¿qué hiciste? ¿Y recuerdan qué dijeron? Y el Señor les pregunta, ¿comiste del árbol de que yo te dije que no comiese? Y esa fue la razón por la cual ellos se sintieron o se vieron a sí mismos desnudos, y no fue la desnudez lo que sintió la vergüenza, sino el miedo de sentirse desprovistos de toda justicia o de toda seguridad y protección. Dice la Biblia que en Génesis capítulo 3, Adán y Eva después del pecado se sintieron desnudos. ¿Y recuerdan qué hicieron? Rápidamente cogieron hojas o ramas y se cubrieron.
¿sí? Para evitar pues, ser expuestos y para intentar mitigar por sus propios medios el miedo o la vergüenza, la humillación que ellos tenían ante sí mismos y ante Dios especialmente. Dice la Biblia que el Señor, pese a que estaban cubiertos con hojas de higuera, los siguió viendo desnudos y tomó un acto, una acción interesantísima, maravillosa, que va a ser común a lo largo del Evangelio, y fue tomar animales, matarlos y sacar pieles, y con esas pieles hacerles vestidos y cubrirlos. ¿Recuerdan? Génesis capítulo 3. Es un episodio hermoso del Evangelio. Es un episodio providente, de justicia, de amor, de provisión, de gracia, para Dios cubrir al hombre y la mujer de su miseria. Dios hubiera podido dejarlos desnudos, ¿sí? ¿Por qué no los dejó desnudos? ¿O por qué no los dejó así como ellos estaban con esas hojas o ramas de higuera? Porque en el acto de cubrir se estaba dando un anticipo, una evidencia notoria de cómo obra el Evangelio y de cómo se manifiesta el pacto eterno de redención. En el acto de tomar unos animales, matarlos, sacar las pieles, esperar que esas pieles se secaran, luego cubrirlos, vestirlos, hacerles vestidos, se muestra un propósito eterno que Dios ha dispuesto a través de Jesucristo, y es la justicia del Evangelio, y es la dignidad que produce el Evangelio, y es que es necesario derramamiento de sangre y que se requiere un interventor o un mediador, que es Jesucristo, a través de su muerte y de su sangre derramada. Ese episodio no es un episodio ligero, ¿sí? No es un episodio rápido, como un detalle adicional del relato, como que Dios no le gustó ese vestido de las hojas de higuera y mató unos animales y les puso pieles, ¿sí? No es un episodio que pudiéramos pasar por alto. Es un episodio central en el Evangelio. Es un episodio que implica justicia, que implica gracia, que implica provisión, que implica misericordia y que implica pacto. ¿Sí? Dios hizo un pacto en la eternidad consigo mismo. ¿Cuál fue el pacto? Que a través de Jesucristo iba a salvar a su pueblo y le iba a cubrir con su justicia eterna e iba a beneficiarlos con la misericordia del Evangelio. A eso decimos, bienaventurado, qué satisfacción. Génesis capítulo 3 nos habla de un hombre y una mujer que fueron cubiertos, que fueron vestidos. Recuerden que en Génesis 3 el vestido significa protección, significa providencia, el vestido en Génesis 3 significa dignidad, el vestido en Génesis 3 significa justicia, significa gracia, tiene muchas connotaciones el vestido que Dios hizo para ellos en Génesis capítulo 3. Y a partir de Génesis 3, ¿qué establece Dios para el hombre, para la humanidad entera? Que mantenga o que viva vestido. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo estableció Dios por detalle, ¿sí? Lo estableció por intervención en el Edén, que no es bueno que el hombre esté desnudo, que es necesario que tenga ropa. Eso lo estableció Dios. Hoy en día nos quieren decir los naturalistas que es mejor estar naturalmente sin ropa, pero la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté desnudo, que por eso es necesario hacerle vestidos, y por eso todos ustedes hoy están vestidos. Y no nos atreveríamos a salir a la calle desnudos o recibir una visita desnudos, no porque el cuerpo sea malo, no porque tengamos vergüenza de nuestro cuerpo, sino porque Dios estableció un principio. ¿Cuál es el principio? Que al cuerpo lo protegemos o lo dignificamos a través de la ropa. Es decir, que la ropa es un elemento de dignidad para el cuerpo, que si nosotros queremos presentarnos bien, nos vestimos de la mejor manera, porque eso nos da dignidad y eso nos da confianza y nos da tranquilidad, ¿sí? No es que le tengamos miedo al cuerpo ni vergüenza, porque fue hecho a la imagen y semejanza de nuestro Dios, pero ese es un principio de dignidad, de respeto y de presentación pública. A partir de Génesis 3, todos los seres humanos deben estar vestidos, porque es la manera como nos protegemos del frío, del calor, de insectos, de animales, de exposición, de muchos riesgos que tiene nuestro cuerpo. Nos protegemos con la ropa, con el abrigo. Y Dios de hecho estableció que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Él hubiera podido decir, teniendo sustento, estén contentos. Pero ¿qué dijo? Teniendo también
abrigo, es decir, ropa, porque la ropa nos protege, nos calienta y nos dignifica. Pero aquí lo que está diciendo en el texto de Apocalipsis 22 no es un contraste contra el hecho del Edén, de la desnudez. Aquí lo que está valorando es que desde Génesis 3, a partir de la intervención de Jesucristo, el hombre tiene vestido. No solamente vestido físico para cubrir su desnudez, sino vestido justo y digno para poder estar presente ante el reino de Dios o ante el trono de Dios. Entonces Génesis 3 nos parte o nos da un principio de partida, y es todos los cristianos necesitan, o todos los hombres en la tierra necesitan estar cubiertos con la justicia de Dios. Todos los hombres necesitan estar cubiertos con la dignidad que da el Evangelio, ¿sí? O con la cubierta que da el poder de Dios a través de su obra de intervención maravillosa. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 22 nos dice, bienaventurados los que tienen ropa. No es así como dice, pudiera decirlo. En Génesis 3 esa sería la bienaventuranza. En Génesis 3 esa sería la conclusión de la intervención de Dios cuando encuentra a Adán y Eva desnudos. Bienaventurados Adán y Eva que fueron cubiertos, y sería legítimo. Sin embargo, aquí en Apocalipsis no dice eso. No dice bienaventurados los que tienen ropa. ¿Por qué? Porque se da por hecho que todos los creyentes tienen ropa justa. Se da por hecho que todos los redimidos han sido vestidos con vestiduras blancas. Recuerden que en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 14, en Apocalipsis 19, habla de que los redimidos van o desfilan o entran a la ciudad celestial vestidos de ropas blancas o de lino finísimo. ¿Recuerdan? Entonces aquí no se está poniendo en tela de juicio si tiene o no tiene vestido, porque ese ya es una verdad que se ha expuesto en Apocalipsis. Y a estas horas del camino, cuando estamos ya entrando a la ciudad celestial o en la parte final de la historia redentiva, pues no se pondría en cuestión si usted vino con ropa o no. Si todos somos creyentes, todos estamos vestidos con el vestido apropiado. ¿Qué es lo que se pone en consideración aquí entonces? Aquí lo que se pone en consideración y a lo cual se quiere llamar a la conciencia, aparte de ese texto, es que no es bienaventurado tener ropa, no porque no lo sea, según el texto, lo bienaventurado aquí es tener la ropa limpia, no tener ropa, porque todos los hijos de Dios ya tienen su ropa, ya tienen su dotación, tienen su equipamiento para poder entrar a la ciudad celestial. Aquí lo que dice es bienaventurados todos aquellos que lavan sus ropas. ¿Y por qué ellos lavan sus ropas o deben lavar sus ropas? Aquí no estamos hablando de justicia, porque recuerden que la justicia es la que se opera en la regeneración y la justicia es la que se opera en la redención aplicada. Aquí ya estamos dando por hecho, o Juan está dando por hecho, que todo el auditorio, la audiencia que va a recibir esta enseñanza del versículo 14 son creyentes. Y como son creyentes, ya recibieron justicia. Sus nombres ya están inscritos en el libro de la vida, ya les fue imputada la justicia del Evangelio, ya fueron regenerados y hechos hijos de Dios y tienen la fe, y a partir de ahí es que Juan va a hablar. Y en ese sentido él va a decir, bienaventurados los que teniendo una ropa que se les ha dado como dotación, que es un vestido blanco, procuran o se esmeran o se esfuerzan constantemente para que esa ropa esté limpia. Apocalipsis capítulo 21 y 22, al final del 21 y comienzo del 22, se nos habló de tres verdades o tres detalles que hacen parte del proceso a través del cual somos redimidos y hechos hijos de Dios, que fue el libro de la vida, el agua o el río de vida y el árbol de la vida. ¿Recuerdan? Una secuencia interesantísima, natural, progresiva de cómo se aplica la obra de la redención. Primero el libro de la vida, que registra a los creyentes o a los regenerados. Luego el río de vida, que ¿para qué servirá el río? Pues para beber, para lavar, para limpiarnos, para refrescarnos. Y luego el árbol de la vida, que sirve para alimento, o para nutrirnos, o para recibir la fortaleza y el alimento natural para poder entrar. Aquí el apóstol Juan no va a retomar el árbol de la vida.
La secuencia del capítulo anterior fue libro de la vida, río de vida y árbol de vida. Pero si ustedes notan, aquí se omite el libro de la vida y se toman las dos siguientes y se añade una más. Las dos siguientes es el río de la vida. No obstante, Juan no lo presenta como río de la vida, porque el río de la vida es la provisión que Dios da. Recuerden que los tres elementos del capítulo 21 y 22 vienen de Dios, del cielo. ¿De dónde salía el río? De debajo del trono celestial o de la ciudad celestial. Es decir, el río viene de Dios. ¿De dónde estaba el libro? En el trono, es decir, en el altar celestial. Es decir, el libro lo tiene Dios y es el que hace el registro. ¿Y dónde estaba el árbol de la vida? ¿Recuerdan? En la ciudad celestial, al lado y lado del río. Es decir, los tres aspectos o los tres elementos del capítulo 21 y 22 proceden de Dios, son providencia de Dios, son manifestaciones del carácter de Dios, de cómo obra o cómo aplica la salvación. Sin embargo, aquí en el versículo 14 del 22 no dice, bienaventurados los que están vestidos, pero tampoco dice, bienaventurados los que van al río, o los que tienen el río de vida. Porque recuerde que la bienaventuranza es un bien que se recibe. No diríamos que Dios es bienaventurado, porque Dios no necesita bienaventuranza, porque Él es pleno y absoluto. Él no es o no requiere o no necesita ser feliz o dichoso. ¿Quiénes son los que sí necesitamos? Nosotros. Es decir, la bienaventuranza es un bien recibido o un favor que se transmite o se transfiere o se imputa a la cuenta de alguien y que viene como consecuencia de algo. Cuando aquí dice bienaventurados, no dice bienaventurados los que tienen un río, porque ya está. ¿Qué es lo que dice? Bienaventurados los que lavan sus ropas. Da para entender aquí en el texto que se debe lavar las ropas, ¿dónde? Pues en el río de vida. ¿Sí? Por sentido común, por secuencia natural, entendemos que para poder lavar la ropa, primero se tiene que tener ropa y segundo se debe tener dónde lavarla. ¿Sí me hago entender? La ropa ya la tenemos. ¿Quién nos la dio? Jesucristo, porque dice que fuimos lavados y se nos dio vestiduras blancas. ¿Recuerdan el quinto sello? Apocalipsis capítulo 6, que es el quinto sello más dramático de todo el libro de Apocalipsis. Señor Dios Todopoderoso, ¿hasta cuándo? ¿Y recuerdan cuál fue la respuesta? Se les dio vestiduras blancas y se les dijo, esperen, paciencia, esperen, aguarden, no se angustien, no se afanen, pero se les dio vestiduras blancas. Ahora, ¿qué es lo que se requiere para aquellos que han recibido vestiduras blancas? ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es la obligación responsable que tenemos? Lavar sus ropas. Suena un poco obvio que nosotros digamos, pues lave la ropa. ¿Sí? Si usted tiene ropa, lávela. Eso suena un poco obvio, casi como que sería una recomendación innecesaria, no procedente del texto. Sin embargo, ¿quién es el que está hablando? Dios. Y Dios no da ninguna recomendación que no tenga propósito o que no tenga razón de ser. Nos da recomendaciones que son supremamente necesarias, prácticas y que vienen al caso. ¿Sí? ¿Por qué vienen al caso? Porque en Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3 el hombre desobedeció. Y cuando se vio desnudo, no llamó a Dios y le dijo, Señor, estamos desnudos, cúbrenos, que hubiese sido el procedimiento adecuado. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos mismos construyeron o tejieron o diseñaron para sí mismos su vestuario. ¿Por qué no les llamaron al Señor y le dijeron, Señor, cúbrenos, que tenemos frío o tenemos vergüenza o miedo? A partir de ahí, la Biblia nos muestra que el hombre necesita recomendaciones prácticas y directas porque el hombre no sabe reaccionar ante ninguna circunstancia de manera correcta y necesita las instrucciones de parte de Dios para que lo pueda hacer. Ya el Señor nos dio vestiduras blancas. ¿Qué es lo que nos dice ahora en recomendación práctica? Manténganlas limpias. Límpienlas. Y uno dice, pero pues no es necesario que nos dijera eso. No, claro que es necesario, porque nosotros tenemos la tendencia natural
a pensar que todo está limpio cuando no está limpio. O tenemos la tendencia a acostumbrarnos con la sociedad del mundo y pensar que estamos bien. Y tenemos la tendencia a ver las cosas medio blancas. ¿Sí? Está un poquito manchado, pero ahí pasa. ¿Sí? No está tan blanco, no está tan limpio, pero bueno, yo ya intenté, pero no lo logré desmanchar. ¿No les ha pasado así? Que uno dice, pues sí, yo hice todo el esfuerzo y pues no quedó perfecto, pero bueno, dejemos. Lo que la Biblia nos está diciendo es, la vestidura que se nos ha dado es una vestidura digna, limpia, blanca y resplandeciente. Eso nos la dio el Señor, esa es la dotación que Él nos dio. ¿Qué responsabilidad tiene el creyente? Mantener vigilante o esmerarse o cuidarse de que esa vestidura no se manche. Ahora uno pudiera decir, pero ¿qué sentido tiene? ¿Sí? Pues si se mancha, se limpia. Pero aquí no está hablando en términos de una prenda o un vestido físico. Recuerden que bíblicamente el estar vestido significa estar cubiertos con la justicia o con el evangelio, y estar vestido significa, o el vestido en la Biblia tiene un sentido de apariencia, es decir, con lo que nosotros estamos cubiertos. Tiene que ver con la conducta. Si la Biblia nos dice que mantengamos el vestido limpio, significa primero que nosotros lo ensuciamos con facilidad. Y si el vestido en la Biblia tiene una connotación con la conducta o con la apariencia o con lo externo, significa que nosotros tenemos la tendencia constante de ensuciar nuestra conducta o de confundir nuestra conducta o de revolcarnos en las conductas del mundo y pensar o presentarnos como limpios. ¿Recuerdan qué fue lo que leímos en los versículos anteriores? Versículo 11 del capítulo 22. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Es decir, si usted es del mundo, pues revuélquese en el mundo. Eso fue lo que aprendimos en el versículo 11. Pero si usted es de Dios, ¿qué tiene que hacer? Mantenerse limpio. Ese es un distintivo natural del creyente, mantenerse limpio, es decir, no permitir que su vida y su conducta sea manchada o contaminada por las cosas del mundo. Si ustedes quisieran mirar un poco el texto siguiente, 15, que lo vamos a estudiar la próxima semana, ¿con qué se puede contaminar nuestro vestido? O sea, ¿cuáles son las cosas que nos contaminan? ¿Qué son las cosas que manchan el vestido de santidad y de pureza que el Señor nos ha dado, con el cual nos ha cubierto? Inmundicia, impurezas, fornicación, mentira, hechicería, borracheras, y hay una lista larga en Gálatas y en Efesios y en Romanos de las cosas que contaminan la vida del creyente. La Biblia lo que está diciendo acá es laven sus ropas. Es decir, manténgase vigilante de que usted no se contamine ¿de qué? De mentira, de odio, de venganza, de inmundicia, de materialismo, y que de esa manera su vestido quede sucio y que no esté apto para entrar al reino celestial. Entonces alguien podrá preguntar, ¿o sea que depende de mí la salvación? Porque si me toca mantenerme limpio y esforzarme, entonces es ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cuál es la respuesta? No, porque ya Dios nos declaró hijos suyos, nos vistió con vestiduras de santidad, nos hizo regenerados por su gracia y nos dio garantía de vida eterna. No obstante, pese a la redención segura que ya tenemos en Cristo, Dios delega responsabilidades naturales y legítimas que debemos cumplir, no para ganar la salvación, sino como una expresión pública o como un testimonio público de que somos hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted tiene duda de que los hijos que usted tiene son suyos? ¿Alguien duda? ¿Alguien dice, será que sí o será que no? Yo no tengo duda de que los hijos que tengo son míos. ¿Sí? No tengo duda, no estoy pensando en examen, no estoy pensando en evidencia. Sin embargo, ¿cómo esos hijos testifican de que yo soy su padre? No porque yo tenga dudas, pero ¿cómo ellos evidencian y testifican que yo soy el padre de ellos? Pues respetando, sujetándose, llamándome papá y sometiéndose a las normas. ¿Estamos de acuerdo? Si no lo hicieran, ellos ¿qué estarían diciendo con su evidencia? Que yo no soy el papá y que no están dispuestos a someterse y que no están dispuestos a obedecer. Y ahí sí pondríamos en duda, ¿sí? ¿Será o no será? Porque no tiene capacidad de poder
que se sometan y que los pueda corregir, y ellos no tienen la disposición de hacerlo. Lo que la Biblia está diciendo es, como ya tú fuiste lavado en el río de la vida, y como ya tú fuiste vestido con vestiduras blancas, ¿qué debes hacer constantemente? Dedicarte a cuidar tu vestidura, porque tienes la capacidad y tienes la obligación, y es la única manera como tú testificas de que eres hijo de Dios. Es la manera visible o pública como tú anuncias que Jesucristo ya te lavó y que tú tienes derecho a entrar al reino de los cielos. Judas capítulo 23. Dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y primera de Pedro capítulo 2, 11 y 12. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, ¿qué es lo que mancha nuestra ropa? Los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, yo no me mancho saliendo a la calle. Aún estando en mi casa, me puedo manchar porque esos deseos, ¿dónde están? En el corazón. Lo malo no es ir a la calle, o cuando usted llegue de la calle haga un protocolo de limpieza. No, el problema está en el corazón. ¿Sí? Porque del corazón proceden las malas intenciones, los malos pensamientos y las malas determinaciones. Dice el texto: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, manteniendo vuestra conciencia limpia y vuestra manera de vivir. Y a eso es lo que se refiere el apóstol Juan aquí en Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Es decir, qué satisfacción tener ropa limpia. ¿Sí? Cuando uno llega del trabajo y viene después de una jornada laboral donde viene con ropa sucia o sudorosa, ¿qué es lo más satisfactorio? Pues llegar y tomarse un baño y ponerse una ropa limpia. Eso es supremamente agradable, se siente muy bien, muy cómodo, muy satisfecho uno después de tener ese baño y esa ropa limpia. Lo que está diciendo aquí la Escritura es gran satisfacción para el creyente mantener su ropa limpia y no contaminarse con las cosas del mundo. Y viene a mi mente un ejemplo extraordinario en Daniel capítulo 1. ¿Recuerdan de este joven? Había sido llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia, y este joven era de familia hebrea, había sido instruido en los principios hebreos de la ley, de la Torá. Y este joven, y los otros jóvenes que estaban con él, Daniel, Misael, Azarías, dice la Biblia que cuando los obligaron a comer de la ración del rey, ¿recuerdan qué dijeron estos jóvenes? No comeremos de esa ración, no porque la comida fuera mala, la comida era buena, era exquisita. El problema no era la comida, sino el problema era que la comida tenía un motivo y había sido dedicado o consagrado a un Dios falso o a un ídolo falso. Y ellos por eso se abstuvieron, porque la ley de Dios establece que no debemos comer lo sacrificado a los ídolos, lo que se hace en honor a un Dios falso o a un ídolo. Y entonces dice la Biblia que rehusaron contaminarse con la comida del rey, y eso fue bien visto y también fue premiado por el Señor. Éxodo 19, versículos 9 y 10. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Ahí era literal, pero eso literal tiene una instrucción metafórica para nosotros referido a la conciencia, o referido al alma, o a las buenas obras. Y Eclesiastés capítulo 9 versículo 8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Y Apocalipsis capítulo 3 versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. La denuncia en la iglesia de Sardis, que lo estudiamos hace mucho tiempo, es: tengo contra ti que sus vestidos están manchados, pero solo hay algunos que tienen la excepción, o que son la excepción, y mantienen sus vestidos blancos. La pregunta es: ¿cómo están sus vestidos hoy? Es una pregunta que yo quiero que usted resuelva o responda.
¿Cómo están sus vestidos? No la ropa que se puso hoy, sino cómo está su conducta, cómo está su conciencia, cómo están sus acciones, cómo están sus motivos. ¿Están limpios? ¿O requieren limpieza? Si requieren limpieza, ¿cuál es la instrucción? Lávenlas. ¿Dónde? En el río de vida, en la palabra que es el río de vida, o en la fuente de agua vida que el Espíritu Santo ha hecho que corra en nosotros. Laven sus vestidos, no se queden con su ropa sucia, porque si ustedes se quedan con su ropa sucia, dan evidencia de lo que dice el versículo 11, están inmundos, y si están inmundos no tienen el derecho o el privilegio o la entrada a la patria celestial. Recuerden que el versículo hoy habla de un derecho, o como una especie de permiso, o como una especie de autorización para poder entrar. ¿Quiénes son los únicos que entrarán a la patria celestial? Los que tengan sus vestidos blancos o impecables, es decir, los que constantemente se esfuerzan y responsablemente se esfuerzan por mantener sus vestidos limpios. ¿Cada cuánto tenemos que lavar nuestros vestidos? ¿Cada cuánto hay que revisar la conciencia? ¿Cada cuánto hay que hacer actos de contrición? Constantemente. La Biblia dice en la mañana, al mediodía y al acostarte. Cuando te levantes, cuando estés por el camino, ¿qué tenemos que hacer? Recordar cómo estamos. Y si estamos mal, si detectamos manchas, si detectamos arrugas, si detectamos contaminación, ¿qué hay que hacer? No hay que pasar por alto. Santiago capítulo 1 dice, algunos se miran al espejo y se les olvida cómo estaban. Y se van. Olvidan cómo estaban. Dice la Biblia, pero el que mira al espejo y corrige es el que es hacedor de la palabra, y aquel que es hacedor pues es bienaventurado. Nuevamente la pregunta, ¿cómo están sus vestidos? Es una pregunta muy profunda, es una pregunta que conscientemente debemos responder, y es una pregunta que no podemos obviar, porque aquí nos está diciendo, bienaventurado el que lava sus ropas. ¿Y cuál sería la contraparte de esa bienaventuranza? Maldito el que tiene sus ropas sucias. Esa es la contraparte, ese es el antónimo de la bienaventuranza. Si es bienaventurado el que lava sus ropas, entonces es maldito el que tiene su ropa manchada, o que tiene su ropa sucia, o el que no se esmera por mantener su ropa limpia. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo de los fariseos? Ustedes lavan sus vestiduras, alargan sus flecos, ensanchan sus filacterias, pero ¿cómo está su conciencia? Inmunda. Aquí no estamos hablando de cosas externas, no estamos hablando de moralismo, no estamos hablando de revisar mi conducta externa para evitar el que dirán. Eso no nos interesa. No nos interesa el moralismo ni la religiosidad, nos interesa la profunda conciencia y la piedad marcada por el Evangelio para que nosotros consideremos cómo estamos delante de Dios. Si usted dice que está sucio, aquí nadie lo va a echar de la iglesia, ni nadie lo va a censurar. Si usted está sucio, usted lo que debe proceder es a lavar sus vestidos. Y me encanta esa figura, porque esta fue una figura que nosotros vivimos de niños en el campo, que tocaba ir a lavar la ropa al río. ¿Sí? Y todavía muchas personas que viven en los campos o las aldeas tienen que ir al río a lavar su ropa. Y esta es la idea, si usted está sucio, vaya al río. ¿Sí? No a divertirse, no a tomarse selfies, vaya al río ¿a qué? A lavarse, a limpiarse, a descontaminarse, porque solo en el río de vida usted tiene esperanza. Y en ese sentido tiene derecho para proceder o para avanzar al árbol de la vida, que fue el tercer ejemplo que se nos dio en el capítulo al comienzo, el árbol de la vida. Solo los que estén limpios pueden pasar al árbol de la vida. ¿Y recuerdan qué dijimos que significa el árbol de la vida? En el capítulo 22 al comienzo, el árbol del alimento, el árbol de la vitamina, los nutrientes, pero dijimos algo interesante, que es el árbol de la comunión. Es decir, aquellos que van o proceden o avanzan al árbol de la vida están en comunión. ¿Sí? Son bienvenidos a la comunión. Son tratados como hermanos en reconciliación, en plena comunión. Es decir, nadie puede pasar a la mesa sin antes estar purificado. Y eso es un protocolo natural que muchos de nosotros tenemos en casa.
Si está sucio, si no está vestido, si no se lavó las manos, pues no puede pasar a comer. Ese es un protocolo de higiene natural, pero aquí se nos establece como un principio del Evangelio. Dice el texto, bienaventurados los que lavan sus ropas, porque de esa manera, o como un sentido natural o conclusión natural, tiene derecho o privilegio o permiso de pasar o de tomar del árbol de la vida. Aquí vuelve y nos plantea lo que nos ha planteado el libro de Apocalipsis, que es de un banquete, ¿sí? Que es una cena o la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes están invitados? Todos los creyentes, pero no todos los creyentes en cualquier condición, sino todos los creyentes que estén limpios y todos los creyentes que estén en comunión. Si usted está peleando con todo el mundo acá en la iglesia, la pregunta es, ¿usted vendría a la iglesia así? ¿Qué sería lo que usted diría si está de pelea con todo el mundo acá en la iglesia? Pues yo no voy a ir porque no estoy en comunión. ¿Y cuál es el paso a seguir para los que están de pelea? Arreglar los problemas, reconciliarnos, pedir perdón y ahí sí podemos llegar. Porque solo los que estén en comunión pueden participar de la mesa. ¿Recuerdan lo que dice Corintios? Examínese cada uno y pruébese cómo está. Y si hay que tomar un tiempo para el perdón y la reconciliación, hay que tomarlo, pero no puede usted tomar de la mesa si está en enemistad o si está en peleas. ¿Por qué? Porque usted está desdibujando todo el poder del Evangelio, toda la gracia del Evangelio, de que solo los que están en comunión son bienvenidos a la mesa, o son bienvenidos al banquete, o son bienvenidos a la cena. Lo que está diciendo aquí el texto es, bienaventurados los que lavan sus ropas, porque ellos también tienen la bienaventuranza de comer del árbol de la vida. Y si ustedes devuelven una página, van a recordar que habla de un árbol de la vida que extiende sus raíces y sus ramas al lado y lado del río. ¿Recuerdan? Y dice que tiene abundantes frutos, y que tiene 12 frutos, y que esos frutos alcanzan para todos los que vayan a comer, y que ese árbol da fruto todo el año, o toda la vida dando frutos. No tiene un periodo de cosecha y un periodo de flor, sino todo el tiempo hay fruto. Ese árbol de la vida se refiere al alimento que nos viene a través del Evangelio. Así como somos lavados a través de la palabra, somos nutridos a través de la palabra. Ahora, aquí lo que nos está diciendo la palabra también es que no tengamos excusa para alimentarnos del alimento espiritual. Yo he conocido creyentes que dicen, es que yo esta época no estoy bien. Entonces, como yo no estoy bien, prefiero no leer la Biblia. Como yo no estoy bien con la iglesia, prefiero no congregarme. O como yo estoy en pecados y no me he arrepentido, yo prefiero no acercarme a la iglesia de la comunión. Yo le pregunto, ¿es legítima la excusa? No. Si usted no está bien, ¿qué debe hacer? Solucionar. Si su ropa está sucia, no es excusa para no venir. ¿Cuánto tiempo tuvieron ustedes para listar su ropa para venir a la iglesia? Una semana. Si no la listaron, es falta de responsabilidad, pero no sería una excusa válida. Entonces hay que lavar la ropa, hay que prepararla para luego pasar a la cena, o al alimento, o a la comunión, para tener derecho del árbol de la vida. Amados hermanos, leamos unos textos. Salmos 92, 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y en Génesis 2, 9 y 16, 17 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Un árbol restringido, pero un árbol que no está restringido después de la obra de Cristo, que es el árbol de la vida. Bienaventurados los que tienen permiso de ir a comer del árbol de la vida. Bienaventurados aquellos que pueden alimentarse de Cristo y que pueden estar robustos y nutridos en Cristo a través del poder del Evangelio. Eso es lo que está prácticamente diciendo el texto. Génesis capítulo 3, versículo 22.
Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y en el Salmo 78, versículo 24 y 25, dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Amados hermanos, Cristo ya nos lavó con su sangre, ¿estamos de acuerdo? Eso se llama regeneración. Cristo ya nos proveyó el medio para que nosotros seamos limpios, que es la palabra, se llama santificación. Pero Cristo también nos ha provisto el alimento, ¿sí? Para que disfrutemos la comunión plena y la satisfacción plena que tienen los creyentes. Amados hermanos, la pregunta es, ¿está usted alimentándose? ¿Se alimenta usted del alimento propio que Dios dio para su pueblo? Y la otra pregunta es, ¿cada cuánto necesitamos alimentarnos? Y la otra pregunta que nos plantea aquí el texto es, ¿tuviera usted la osadía o el atrevimiento de presentarse a la mesa sucio o inmundo o contaminado? ¿Tendría usted el atrevimiento? Recuerden que en la parábola hay uno que se presenta sin tener vestido o ropa adecuada. ¿Recuerdan? Que cuando el dueño de la cena o del banquete va y revisa, le dice, ¿cómo te atreviste? ¿Sí? ¿Cómo te atreviste a entrar sin tener el vestido apropiado? Es decir, fue un gran atrevimiento, no pasó colado, no pasó de agache en esa presentación, sino que fue denunciado públicamente. Y el dueño del banquete le dice a toda su gente, y públicamente lo expuso, atadle y echadle fuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué sucedió eso? Porque alguien se atrevió a entrar de cualquier manera. Por eso la Biblia dice que no puede pasar a la comunión cualquier persona, sino solo el que está vestido con ropas blancas y con ropa limpia y resplandeciente. Salmo 105, versículo 40 dice, pidieron e hizo venir codornices y los sació del pan del cielo. Y en Salmo 103, versículo 20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Apocalipsis 22, 14 dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los que lavan sus ropas y los que tienen permiso de entrar o de pasar o de proseguir a la mesa, al árbol de la vida. Bienaventurados. Pudiéramos decir hoy, qué satisfacción tener la ropa limpia. Eso es una gran satisfacción. Pero ¿qué más nos da satisfacción? Tener buena comida. ¿Sí? Aquí estamos hablando de sustento y abrigo, provisión y protección, sustento y abrigo. Qué satisfacción tener buena comida. Y yo sé que ustedes todos han tenido alimento en su casa. Yo sé que en medio de toda esta restricción y todo este temor que había natural por el trabajo y la producción, ustedes han tenido alimento necesario para sus familias. Yo también. Nuestra familia no le ha faltado el alimento. Hemos tenido buena comida y abundante comida. Pero así como Dios nos ha provisto el alimento para nuestros cuerpos, también nos ha provisto el alimento espiritual, el alimento para nuestras almas. ¿Dónde está ese alimento? En la palabra de Dios. Así como vamos a la mesa varias veces al día o al comedor para disfrutar los alimentos, así mismo debemos ir a diario a disfrutar el alimento espiritual en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿están ustedes alimentándose de Cristo? ¿Cada cuánto se alimentan? ¿Leen la Biblia a diario? ¿Meditan en ella a diario? ¿Se nutren y se robustecen con el poder del Evangelio para poder hacer frente a todas las tentaciones y adversidades que se nos presentan? Si la respuesta es sí, ustedes son bienaventurados. Si la respuesta es no, hay que tomar conciencia de que el alimento espiritual es indispensable para poder vivir nutridos y para poder tener fortaleza para enfrentar las diversas adversidades que se nos presentan. Bienaventurados los que tienen buena comida. ¿Saben por qué?
Porque los impíos no tienen comida. ¿Saben de qué se alimentan los impíos? De miseria, de lodo, de basura. ¿Se acuerdan cuando hablamos que decía en Apocalipsis que se alimentan del humo que sube del abismo? Y que viven como insectos, que viven como reptiles, que viven de manera miserable, comen desperdicios. ¿Recuerdan? Y aquí lo vamos a ver el próximo domingo, los impíos son como perros. ¿Y qué comen los perros? ¿Recuerdan lo que dice el proverbista? Su propio vómito. Hoy en día los perros son muy apetecidos y los tienen como hijos en las casas, pues la Biblia dice que el perro come su propio vómito. Eso nunca lo haría un ser humano. ¿Y se acuerdan qué hacen los cerdos? Se revuelcan en sus propios excrementos. Por eso dice la Biblia que como la perra lavada y como el perro y como la puerca es el impío. Ellos no tienen comida, ellos tienen desperdicios, ¿sí? Ellos comen excrementos, ellos comen carroña. ¿Pero qué come el creyente? Alimento del cielo, dice la Biblia. Pan abundante les dio desde el cielo. Alimento limpio y nutritivo y vitamínico para que podamos vivir para Dios. Hay una gran diferencia entre lo que come el impío y lo que come el creyente. Hay una gran diferencia porque nosotros nos alimentamos de Cristo. Por eso la pregunta es, ¿se están alimentando? Porque solo de esa manera somos bienaventurados. De lo contrario, seríamos malditos. Porque son malditos los que no se alimentan de Cristo, sino que lo desprecian para comer sus propios excrementos y para vivir en sus propias miserias. Eso es una maldición que les acarrea condenación, de lo cual ellos son responsables directos. Pero aquí dice, los que lavan su ropa tienen permiso o tienen paso a la mesa de la cena de las bodas del Cordero. Amados hermanos, este es un texto hermoso, ¿sí? Que nos muestra todo un método, un protocolo de cómo acceder a la mesa del Señor. ¿Cómo accedemos? Con la ropa que Cristo nos da, con la santidad que nos da el Evangelio y a través de la obediencia que Cristo mismo otorga u opera en la vida del creyente. Tiene derecho al árbol de la vida. Y luego dice, y para entrar por las puertas de la ciudad. El texto termina hablando de uno de los componentes bien interesantes de la ciudad celestial. ¿Recuerdan cuando Juan comenzó a apreciar la ciudad celestial que descendía del cielo? Lo primero que él vio fue una gran ciudad y lo segundo que vio fue un gran muro, alto y fuerte y robusto. ¿Recuerdan qué fue lo tercero? Las puertas. Las puertas, a medida que se acerca a un primer plano, Juan puede ver que esa ciudad tiene puertas y luego las cuenta. ¿Recuerdan cuántas eran? 12 tribus, 12 puertas, ¿sí? En 4 sentidos, 3 al oriente, 3 al occidente, 3 al norte y al sur. Y esas puertas eran altas, grandes, ¿sí? Y dice que tenían nombres inscritos y eran de perlas o que eran diáfanas y brillantes. ¿Recuerdan qué representa la puerta en el Evangelio? ¿Recuerdan qué dijo Jesús? Y lo registró Juan en el Evangelio. Jesús dijo, yo soy la puerta de la entrada de las ovejas. El que por mí entrare, será salvo. Y si lo pusiéramos en la contraparte, ¿cómo sería? El que se niegue a entrar será condenado, lo dice Juan 3:22. Entonces lo que la Biblia nos está diciendo aquí es, el que entra o el que está invitado a la cena de las bodas del Cordero, puede entrar por las puertas de la ciudad, puede participar, puede recibir la bienvenida. Y eso es interesante, porque no siempre cuando uno va a un lugar es bienvenido. Y no siempre cuando uno llega a un lugar y toca la puerta le abren. O a veces le abren y le dicen, venga después. O no sé quién es usted, o no me moleste, ¿sí? Y le cierran la puerta. Lo que está diciendo la Biblia es, aquí se da la bienvenida y es la ciudad de las puertas abiertas solamente para ¿quiénes? Para los creyentes, para aquellos que van con ropa limpia y que tienen el derecho o que tienen el permiso para poder ingresar. Dice, podrán entrar por las puertas de la ciudad. Amados hermanos, ¿recuerdan quién es el que la Biblia registra desde más antiguo que anhelaba estar en esta ciudad? Hay un personaje en la historia bíblica que añoró desde la antigüedad entrar a esta gran ciudad. Abraham, dice la Biblia, que él esperaba una ciudad celestial.
No pudo vivir en ciudad Abraham nunca, siempre vivió en tiendas, en aldeas, en el campo. Nunca pudo vivir en una gran ciudad, como Lot. Pero Abraham, que nunca vivió en una ciudad, que dice la Biblia, por la fe, murió deseando y anhelando y expectando la gran ciudad. Y esa ciudad es la que se nos abre para nosotros. Esa es la que está aquí descrita en el capítulo 22, 14, donde dice, bienaventurados los que pueden entrar por las puertas de la ciudad. ¿Para qué podemos entrar a esa ciudad? Para disfrutar plenamente las dichas o las glorias o las maravillas que Cristo ha otorgado para nosotros. Y esto también nos pone a pensar, porque muchas personas anhelan vivir en grandes ciudades, y muchas personas anhelan vivir en ciudades famosas o modernas o prósperas o académicas, ¿sí? Cada uno tendrá la ciudad de sus sueños en la cual quisiera vivir, pero aquí hay una ciudad que no tiene comparación, ¿sí? Aquí hay una ciudad que es inimaginable para nosotros y que es una ciudad eterna construida en el cielo por nuestro Señor Jesucristo, y a esa ciudad se dará la bienvenida y se nos abrirán las puertas y no habrá ningún impedimento para entrar por las puertas de esa ciudad, solo con una condición: tener la ropa limpia. Pero esa condición Cristo mismo la satisface, Cristo mismo la cumple y la aplica a nuestro favor. Es muy interesante cómo el texto termina acá hablando de tener la puerta abierta. Y la puerta abierta significa bienvenido, ¿sí? Cuando uno le dice a alguien, las puertas de mi casa están abiertas, ¿qué es lo que le está diciendo? Usted es bienvenido a la hora que quiera. Usted puede llegar en el momento en que quiera, no es inoportuno, lo vamos a recibir. Esa es la ciudad celestial. La ciudad celestial es de puertas abiertas, las puertas están abiertas, ¿y qué pueden hacer los creyentes? Entrar libremente, sin ningún impedimento, sin ningún temor, porque ya recibieron el derecho celestial o el derecho legítimo por la justicia de Cristo imputada a nuestro favor para poder ingresar. Y a eso decimos, qué satisfacción, ¿sí? Qué bendición, qué alegría, bienaventurados los que tienen su ropa limpia, bienaventurados los que pueden llegar a la mesa y bienaventurados los que pueden entrar por las puertas de la ciudad. Eso es maravilloso lo que nos está diciendo para describir el destino natural de los creyentes en Cristo Jesús. El texto siguiente va a describir lo opuesto, que es el destino de los malvados, o la consecuencia condenatoria para los malvados. Amados hermanos, ¿no les parece que eso es satisfactorio? A nosotros naturalmente nos da satisfacción cosas materiales, logros materiales, y es bueno estar satisfechos y agradecidos momentáneamente. Sin embargo, esta satisfacción es perdurable. Apocalipsis 21, 25 y 27 dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Es decir, las puertas de la ciudad celestial nunca se cerrarán. ¿Eso qué significa? Que hay bienvenida para entrar a los creyentes, pero también que eso es una ciudad segura, que es una ciudad donde no hay peligro, que es una ciudad donde no hay amenazas, porque en ninguna otra ciudad las puertas se pueden tener abiertas. En ninguna de nuestras casas podemos dejar las puertas abiertas. De hecho, un elemento, un cuidado de seguridad es cerrar las puertas. Pero esta es una ciudad donde nunca se cerrarán. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación, mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amados hermanos, nosotros tenemos un privilegio. Vamos a terminar leyendo unos textos, Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Y un texto que ustedes recuerdan, 1 Corintios 13, 1 al 3. Si yo tuviese lenguas humanas, si yo diese todo para los pobres, si fuese generoso y compasivo, pero no tengo amor, nada soy, nada tengo y de nada me sirve eso. Por eso en 1 Juan 4, 20 y 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pero el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento: el que no ama a Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Estos textos pudieran servirnos para pensar que es probable que nuestra ropa esté sucia por falta de amor. Es decir, por egoísmo, por envidia, por celos, por chismes, por venganza, por falsos testimonios. Y la Biblia nos dice, hay que lavar los vestidos. Y para lavarlos necesitamos reconciliarnos y amar a los hermanos, porque el texto es claro: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Saben por qué? Porque cuando entremos por la ciudad, no vamos a entrar solos. ¿Saben con quién vamos a entrar? Con una nube de testigos, con una nube de creyentes. Y si aquí estamos peleados, ¿con qué cara apareceremos allá? Si aquí no nos podemos soportar o tolerar, pues ¿cómo vamos a tener el entusiasmo o la dicha de esperar ese momento glorioso de la entrada? ¿Qué satisfacción si usted tiene su ropa limpia, si usted puede comer del árbol de la vida y si usted puede entrar por las puertas de la ciudad? Bienaventurados. Oremos. Amado Señor, gracias te damos, porque nuevamente nos recuerdas y nos exhortas a vivir en santidad. Y nuevamente nos recuerdas que es un deber imperativo para todo creyente procurar esforzarse y propender por una vida digna delante de ti y delante de la iglesia. Que es una obligación cuidar nuestra fe y velar por nuestra conducta. Que no es de poco valor nuestra conducta. Que no es de poco valor nuestra apariencia o cómo los demás nos ven. Que es muy importante. Así como es importante el corazón y la mente, es importante también cuidar nuestra conducta y que somos responsables de ese deber. Por eso suplicamos tu ayuda. Ayúdanos, Señor, porque siendo responsables no amamos la limpieza, sino la inmundicia. Y queremos justificarnos como siempre lo hacemos con nuestros pecados y decir que no podemos, que ya hemos hecho lo posible y que tú nos ayudes. Señor, pero nosotros somos responsables también de vivir en el pecado. Perdónanos, lávanos con tu sangre, desmancha nuestro vestido, purifícalo, dale la apariencia correcta para que pueda tener el derecho de entrar a la mesa y permítenos disfrutar del alimento que nos das. Un día nos alimentarás en las bodas del Cordero, pero por ahora nos alimentas con tu palabra y con tu espíritu constantemente. Ayúdanos, Señor, a memorizar los versículos, a leer tu palabra, a meditar tu palabra a diario, no una vez a la semana, a diario, y que constantemente nos alimentemos de ti, pero también que constantemente tengamos la expectativa y la añoranza de poder entrar por las puertas de la gran ciudad. Que tengamos ese anhelo profundo en nuestro ser. Que digamos aún, Señor, ¿cuándo vienes por nosotros? Como dice la iglesia en Apocalipsis, Señor, estamos listos, ven por nosotros. Llévanos pronto a esa ciudad celestial. Que no nos aferremos al mundo, sino que estemos con los brazos abiertos y con la mirada en alto, esperando el momento cuando nos digas, ven, bienvenido, las puertas están abiertas, entra a la gloria celestial. Eso esperamos y permite que lo esperemos correctamente con el vestido limpio y la actitud correcta para recibir esa bienvenida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.